¿Alguna vez has sentido que tus emociones te controlan por completo? ¿Que pierdes la capacidad de razonar y tomar decisiones acertadas ante situaciones difíciles? ¿O tal vez te has equivocado repetidamente porque no lograste controlar una reacción emocional? Estas experiencias son más comunes de lo que crees, y es importante entender que no estás solo. Todos enfrentamos retos emocionales en algún momento de nuestras vidas. Pero aquí está la buena noticia, este vídeo es para ti. Hoy aprenderás a reconocer, comprender y gestionar tus emociones para convertirlas en una herramienta importante que te impulse hacia tus metas y te permita vivir plenamente. Porque sí, tus emociones pueden ser tus mejores aliadas si aprendes a manejarlas de manera adecuada. Primero, detengámonos a reflexionar sobre qué son realmente las emociones y por qué desempeñan un papel tan crucial en nuestra existencia. Las emociones no son simplemente sensaciones fugaces que aparecen y desaparecen. Son respuestas psicológicas y fisiológicas a situaciones, pensamientos o recuerdos específicos. De acuerdo con Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, estas respuestas son fundamentales para nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra salud mental. En otras palabras, entender tus emociones es entender una parte esencial de quién eres y cómo interactúas con el mundo que te rodea. Imagina por un momento que tus emociones son como el volante de un auto. Si aprendes a manejarlas, puedes dirigir tu vida hacia donde desees ir. Sin embargo, si pierdes el control, corres el riesgo de desviarte o incluso de tener un accidente emocional. Aquí es importante destacar que controlar tus emociones no significa reprimirlas o ignorarlas. Por el contrario, significa aprender a interactuar con ellas de manera consciente y efectiva, permitiendo que trabajen a tu favor en lugar de en tu contra. Es interesante notar que las emociones tienen un propósito evolutivo que ha sido clave para nuestra supervivencia. Por ejemplo, el miedo nos ayudaba a escapar de depredadores y otros peligros en la antigüedad. Aunque nuestras amenazas han cambiado con el tiempo, el miedo sigue siendo una herramienta poderosa que, si no sabemos gestionar, puede llegar a limitarnos más que a protegernos. El miedo, al igual que la alegría, la tristeza o el enojo, cumple funciones específicas que nos han ayudado a adaptarnos y evolucionar. Tomemos como ejemplo la alegría. Esta emoción no solo nos hace sentir bien, sino que fortalece nuestros vínculos sociales, fomentando cooperación y apoyo mutuo. Por otro lado, la tristeza, aunque a veces difícil de aceptar, nos impulsa a reflexionar y buscar cambios en nuestra vida cuando enfrentamos pérdidas o desafíos. Incluso el enojo tiene un propósito. Puede motivarnos a actuar frente a injusticias o situaciones que requieren cambio. Cuando entendemos estas funciones, podemos comenzar a ver nuestras emociones como aliadas en lugar de obstáculos. El primer paso para gestionar tus emociones es aprender a identificarlas. Aunque suene sencillo, muchas veces las emociones pueden ser confusas o difíciles de descifrar. Por ejemplo, lo que parece enojo puede estar ocultando tristeza, miedo o frustración. Además, en un mundo donde a menudo se nos enseña a reprimir nuestras emociones, es fácil perder la conexión con lo que realmente sentimos. Te propongo un ejercicio práctico que puedes realizar ahora mismo. Toma una hoja de papel y escribe lo que sientes en este momento. No importa si no encuentras las palabras exactas, simplemente comienza. Pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Qué desencadenó esta emoción? ¿Fue una situación, un comentario o incluso un pensamiento? Dale un nombre claro a esa emoción: miedo, alegría, tristeza, enojo, etc. Incluso si sientes más de una emoción a la vez, trata de identificar cada una por separado. Al nombrar tus emociones, comienzas a quitarles parte del poder que tienen sobre ti. Además, esta identificación te ayuda a distinguir entre emociones pasajeras y patrones emocionales profundos que podrían necesitar más atención. Esto nos lleva al siguiente paso:
comprender el origen de tus emociones. Cada emoción tiene una razón de ser. Por ejemplo, el miedo surge como un mecanismo natural para protegerte de situaciones peligrosas, mientras que la tristeza te permite procesar pérdidas y adaptarte a cambios difíciles. Según Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esta frase refleja la importancia de aceptar y comprender nuestras emociones en lugar de ignorarlas o reprimirlas. Reconocer el origen de tus emociones es un paso fundamental hacia la transformación personal y el crecimiento emocional. A veces, nuestras emociones también están condicionadas por experiencias pasadas o creencias aprendidas. Por ejemplo, si en tu infancia te enseñaron que expresar tristeza era un signo de debilidad, es probable que hayas desarrollado el hábito de reprimir esa emoción. Reconocer estos patrones condicionados es clave para liberarte de ellos y comenzar a vivir de manera más plena. ¿Te has detenido a pensar cómo tus experiencias pasadas pueden estar afectando tus emociones actuales? Además, muchas emociones se desencadenan automáticamente en respuesta a estímulos externos. Por ejemplo, una crítica en el trabajo podría provocar enojo o inseguridad. Sin embargo, al detenerte y analizar por qué te afecta de esa manera, puedes descubrir que quizás proviene de una inseguridad más profunda o de una experiencia previa similar. Este nivel de comprensión te permite abordar la raíz del problema en lugar de solo reaccionar ante los síntomas. Dominar tus emociones no significa reprimirlas, sino regularlas de manera consciente. Esto implica elegir cómo responder a una situación en lugar de reaccionar impulsivamente. Aquí te comparto algunas técnicas efectivas que puedes comenzar a practicar desde hoy mismo. Respira conscientemente. Cuando te sientas abrumado, inhala profundamente durante 4 segundos, mantén el aire por otros 4 segundos y exhala lentamente durante 4 más. Este simple ejercicio puede calmar tu sistema nervioso y ayudarte a recuperar la claridad mental. Realiza una reformulación cognitiva. Cambia la perspectiva de tus pensamientos. Por ejemplo, en lugar de pensar esto es terrible, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? Este cambio no solo reduce el impacto negativo, sino que también te ayuda a crecer y a encontrar oportunidades en los desafíos. Aplica las técnicas de anclaje, asocia emociones positivas con un gesto o palabra. Por ejemplo, recuerda un momento feliz mientras realizas un gesto específico, como apretar el puño. Con el tiempo, este gesto podrá ayudarte a acceder rápidamente a un estado emocional positivo. Meditación y mindfulness. Dedica al menos 10 minutos al día a centrarte en el presente. Esto no solo reduce el estrés, sino que también mejora tu capacidad para manejar emociones complejas y fortalecer tu bienestar general. Identificar patrones también es esencial. Muchas de nuestras reacciones emocionales son el resultado de patrones que repetimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, quizás te sientas ansioso antes de una reunión importante o te enojes al escuchar ciertas frases. ¿Cómo romper estos patrones? Lleva un diario emocional durante una semana, anotando los momentos en los que te sientes abrumado. Busca patrones y anticípate para cambiar tu respuesta. Un ejemplo práctico sería reflexionar sobre cómo reaccionas ante situaciones de estrés en el trabajo. Si siempre te encuentras enojado o frustrado al final del día, tal vez sea hora de analizar si estas emociones están relacionadas con expectativas poco realistas, falta de descanso o problemas de comunicación. Al identificar estos factores, puedes tomar medidas concretas para cambiarlos. La inteligencia emocional también juega un papel crucial. Según Daniel Goleman, esta habilidad incluye 5 componentes importantes. 1. Autoconciencia. Conocer tus emociones y comprender cómo te afectan. 2. Autorregulación. Manejar tus emociones para actuar de manera consciente. 3. Motivación. Usar tus emociones como combustible para alcanzar tus metas. 4. Empatía. Entender las emociones de los demás y conectar mejor con ellos.
5. Habilidades sociales. Construir relaciones saludables y efectivas. Imagina por un momento lo que podrías lograr si desarrollaras cada una de estas habilidades. Podrías comunicarte mejor con tus seres queridos, resolver conflictos de manera constructiva y mantenerte motivado incluso en los momentos más difíciles. Crea un entorno positivo. Finalmente, es importante rodearte de un entorno positivo. Las personas y lugares que te rodean influyen enormemente en tu bienestar emocional. Rodéate de quienes te inspiran y dedica tiempo a actividades que te llenen de energía positiva. Un entorno saludable puede ser el catalizador para transformar tu vida. La gratitud también es una herramienta poderosa. Agradece cada día por 3 cosas que hayan hecho tu jornada especial. Este hábito no solo aumenta tu felicidad, sino que también te ayuda a mantenerte enfocado en lo positivo. Recuerda, dominar tus emociones es un viaje continuo, pero cada paso que das te acerca a una vida más plena. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras mantener la calma en medio de una tormenta emocional o si tuvieras la capacidad de transformar el enojo en energía para resolver problemas. Este es el verdadero poder de la gestión emocional, no es eliminar las emociones, sino aprender a navegar con ellas de manera que te impulsen hacia adelante en lugar de detenerte. Si este vídeo te ha sido útil, compártelo con alguien que pueda beneficiarse. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos consejos pondrás en práctica hoy mismo? No olvides suscribirte y darle like al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.